Londres, principios del siglo XX. Una ciudad envuelta en la bruma de su propia grandeza industrial. Las calles adoquinadas resonaban con el estruendo de los carruajes y el ir y venir de una sociedad que se aceleraba a un ritmo vertiginoso. En medio de este caos productivo, la precisión era la moneda de cambio, un bien tan preciado como el oro. Y en ese escenario, un joven con una visión desmedida estaba a punto de cambiar para siempre la forma en que el tiempo era medido y llevado. Su nombre era Hans Wilsdorf. Aquel joven alemán, que había llegado a Londres apenas unos años antes, ya tenía un claro objetivo. Fundó Wilsdorf y Davies en 1905 con la intención de importar movimientos de relojes suizos de la más alta calidad y ensamblarlos en cajas británicas. Pero su sueño iba más allá de la mera importación. Quería crear la marca de relojes de pulsera más precisa del mundo. Y así, una colaboración extraordinaria comenzó. Con la manufactura Egler, Wilsdorf se propuso resolver el problema de la precisión en un formato diminuto. La miniaturización de los engranajes, la búsqueda de materiales más resistentes, la lucha contra la gravedad y los impactos, cada obstáculo se convirtió en un escalón. Nace Rolex. El nombre de la marca, registrado en 1908, fue solo el primer paso. El segundo y más crucial sería obtener la certificación de precisión, algo nunca antes logrado por un reloj de pulsera. El desafío era enorme y la industria los miraba con escepticismo. Y entonces, el milagro. El reloj de pulsera de Rolex recibió el primer certificado de precisión cronométrica del mundo. Era 1910. Un reconocimiento que no solo legitimaba su trabajo, sino que lo elevaba a un nuevo nivel. Ya no era un simple accesorio, era un instrumento de medición de alta precisión. Hans Wilsdorf sabía que su marca debía superar un obstáculo más. En plena Primera Guerra Mundial, el contexto político y económico se volvió inestable. La empresa decide trasladarse de Londres a Ginebra, en 1914, la ciudad que se convertiría en el corazón de la relojería de lujo. Para Hans, la mudanza fue más que un cambio geográfico, fue una declaración de intenciones. Rolex ya no era una simple ensambladora, se convertiría en una manufactura suiza de pleno derecho. El nombre de la empresa cambia a Rolex Watch Co. En 1920. La guerra había demostrado la utilidad de un reloj en la muñeca para los soldados, que lo necesitaban para coordinar ataques y movimientos. El reloj de pulsera ya no era una moda pasajera. Se había convertido en una necesidad. Pero la precisión no era suficiente. Hans Wilsdorf entendió que el reloj de pulsera, para ser verdaderamente útil, tenía que ser capaz de resistir las condiciones más extremas. La humedad, el polvo, los golpes, todos eran enemigos invisibles de la precisión. Un pensamiento audaz y revolucionario para la época. La idea de un reloj hermético se apoderó de su mente, se convirtió en una obsesión. Una obsesión que lo llevaría a un nuevo y extraordinario desafío. Un desafío que cambiaría el curso de la historia de la relojería para siempre. Pero, ¿cómo podría lograrlo? La solución, aún en la lejanía, exigía una invención que nadie en la industria había concebido. La búsqueda de la hermeticidad no era solo una característica, era el próximo gran capítulo de la leyenda de Rolex. El mundo de Hans Wilsdorf se había tornado obsesivo. La visión de un reloj que pudiera desafiar a los elementos, que no se detuviera ante la humedad o el polvo, lo perseguía día y noche. La idea de la hermeticidad, la capacidad de sellar el tiempo del mundo exterior, se había convertido en la nueva cruzada de Rolex. El problema era la corona de cuerda. El punto más vulnerable, la puerta de entrada a los delicados engranajes. Mientras que los relojes de bolsillo tenían su corona oculta, los de pulsera la exponían al mundo. Era un problema de ingeniería aparentemente insuperable. Pero Hans Wilsdorf, con su inagotable visión, pensaba de forma diferente.
si no se podía sellar por fuera, habría que crear un cierre desde dentro. La idea era ingeniosa. Usar el principio de una tapa de botella para sellar la corona, el fondo de la caja y el bisel. Un sistema que enroscaría los elementos, como los sellos de un submarino, creando una barrera impenetrable. En 1926, Rolex patenta la invención que cambiaría el curso de su historia, la caja Oyster. Un nombre que evocaba la naturaleza hermética y la protección de una ostra, un organismo vivo sellado en su propio mundo. La hazaña que buscaba Hans llegó con una joven británica de 24 años, de espíritu intrépido y una pasión incontrolable por el agua. Su nombre era Mercedes Gleice, una estenógrafa de oficina que se había convertido en la primera mujer inglesa en cruzar a nado el Canal de la Mancha. El cruce del Canal de la Mancha no fue un éxito en el primer intento de Mercedes, que tuvo que ser rescatada por el frío. Pero su segundo intento, conocido como la natación de la reivindicación, se llevaría a cabo solo unas semanas después. Ella quería demostrar que su primer éxito no había sido un engaño. La prensa la siguió de cerca. Tras 11 horas y 54 minutos de inmersión en las gélidas aguas del Canal de la Mancha, el reloj de Mercedes Gleice emergió. Sano y salvo. El mecanismo funcionaba a la perfección. Wilsdorf no dudó en aprovechar el éxito. Hizo una jugada de marketing audaz y brillante. En 1927, en las portadas de los periódicos más importantes de Inglaterra, un anuncio a toda página mostraba a la nadadora y su reloj, con el titular que resonaría en la memoria colectiva. El reloj victorioso que desafía a los elementos. La invención de la caja Oyster y el triunfo de Mercedes Gleice se habían convertido en un símbolo de audacia e innovación. La invención del reloj automático ya existía en otras formas, pero la mayoría eran voluminosas, ruidosas y poco fiables. Wilsdorf quería un mecanismo automático perfecto, que funcionara con la elegancia y la precisión de sus movimientos manuales. Un mecanismo que fuera una extensión natural del portador. En 1931, Rolex patenta el sistema de cuerda automática mediante rotor perpetuo, un invento que lo cambiaría todo. Este rotor, que podía oscilar libremente en 360 grados, fue una revolución. Con una invención tan trascendental, Rolex se aseguraba el futuro. Ya no solo eran herméticos. Eran eternos. La combinación de la caja Oyster y el rotor perpetual se convirtió en el ADN de la marca. Pero Wilsdorf sabía que para solidificar su leyenda, Rolex necesitaba trascender los límites de la tecnología y asociarse con la humanidad en sus momentos más audaces. Necesitaba que sus relojes no solo midieran el tiempo, sino que se convirtieran en testigos de la historia. ¡Qué grandes hazañas de la exploración y la aventura estaban a punto de suceder! El mundo estaba en la cúspide de una nueva era, y Hans Wilsdorf se preparaba para enviar a sus relojes a los lugares más inhóspitos y peligrosos de la Tierra, uniendo para siempre el nombre de Rolex con la grandeza y la exploración humana. El éxito de la caja Oyster y el rotor perpetual había establecido a Rolex como una fuerza imparable en el mundo de la relojería. Pero Hans Wilsdorf, siempre un paso por delante de su tiempo, sabía que la tecnología sin una historia que la respaldara era solo un metal frío. Quería que Rolex se convirtiera en un nombre sinónimo de aventura, de audacia y de la capacidad humana para superar los límites. El escenario perfecto para esta ambición era el corazón de la exploración del siglo XX. En 1933, los relojes Rolex Oyster acompañaron la expedición británica al Everest, en la que se realizó el primer vuelo sobre la cima de la montaña. Era la prueba definitiva. El frío glacial, la baja presión y las vibraciones constantes del avión pondrían a prueba la hermeticidad y la precisión de sus relojes. Y los Rolex pasaron la prueba con éxito. La leyenda comenzaba a escribirse. Rolex se asoció con los pioneros de su tiempo. Con Sir Malcolm Campbell, el rey de la velocidad, quien en 1935, con un Rolex en su muñeca, batió el récord de velocidad en tierra. Con los pilotos de la Real Fuerza Aérea, con los navegantes de yates. Rolex ya no era un simple reloj, era un compañero de aventura.
La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939, un conflicto que sacudió los cimientos del mundo. Rolex, aunque neutral por su ubicación en Suiza, se vio envuelto en el conflicto de una forma inesperada. La respuesta de Wilsdorf fue una de las acciones más nobles de su vida. Se arriesgó a enviar relojes Rolex a los campos de prisioneros de guerra británicos en Alemania, bajo una condición, que los prisioneros prometieran pagar una vez que la guerra terminara. Era un acto de confianza en la humanidad, en un momento en el que la humanidad parecía haberla perdido. Envió un total de 3.000 relojes a los campos de concentración. Los relojes de Rolex se convirtieron en un símbolo de resistencia. El tiempo se convirtió en un bien preciado, una forma de medir la espera, de contar los días hasta la libertad. Un Rolex en la muñeca de un prisionero era un recordatorio de un mundo más justo que aún existía. El célebre escape de la base de Stalag Luft 3, inmortalizado en la película El Gran Escape, tuvo entre sus protagonistas a varios pilotos que usaban Rolex. La guerra no solo demostró el espíritu de Rolex, sino que también aceleró la innovación. Durante los combates, los pilotos de la Royal Air Force se quejaban de que sus relojes de pulsera no eran lo suficientemente fiables para las rigurosas necesidades de la aviación. En 1945, Rolex presentó la solución a este problema, el Datejust. Pero incluso con todos los logros, una sombra oscura se cernía sobre el futuro de la marca. Hans Wilsdorf, sin un heredero directo, se enfrentaba a la pregunta del destino de su legado. ¿Qué pasaría con la empresa que había construido con su pasión y su visión? La respuesta, sorprendente y generosa, sería el último gran acto de un hombre que no solo creó relojes, sino una filosofía. En 1945, Hans Wilsdorf tomó la decisión de crear la Fondation Hans Wilsdorf, una fundación privada a la que legaría la totalidad de su participación en Rolex. Esto aseguró que la compañía seguiría siendo independiente, sin dueños ni inversores que pudieran comprometer su visión a largo plazo. La fundación invertiría sus ganancias en obras de caridad, becas y proyectos de desarrollo. Un acto de altruismo que garantizaba la longevidad de su sueño. Pero la historia de Rolex no termina con la generosidad de su fundador. El mundo de la posguerra demandaba nuevas herramientas. Los científicos, los exploradores y los buceadores profesionales buscaban relojes aún más especializados. El mar, el espacio y las profundidades de la Tierra aún esperaban ser conquistados. Y Rolex, con su espíritu de innovación intacto, se preparaba para los mayores desafíos de su historia. Un desafío que llevaría a la creación de 3 relojes que se convertirían en iconos, los arquetipos de un género. La década de los 50 se acercaba, y con ella, la era de la exploración a gran escala. La leyenda de Rolex, forjada en la precisión y la aventura, estaba a punto de dar un salto al siguiente nivel. Y todo comenzaría con la creación de un reloj que se hundiría hasta las profundidades más oscuras del océano. Un reloj que se convertiría en un símbolo de la conquista de los abismos. La posguerra había abierto una nueva era. El mundo, una vez más en paz, dirigió su mirada hacia la exploración de los confines de la Tierra. El hombre anhelaba conquistar las profundidades del océano, las cimas de las montañas más altas y las inmensidades del cielo. Hans Wilsdorf, con su visión intacta y la recién creada fundación para asegurar el futuro de Rolex, sabía que la marca debía estar en el epicentro de estas nuevas hazañas. La respuesta de Rolex a esta nueva era fue la creación de los relojes de herramienta. Eran instrumentos, no solo accesorios. Estaban diseñados para un propósito específico, para una profesión. Nacían 3 iconos, el Submarine, el GMT Master y el Milgauss. Primero, el Submarine. En la década de los 50, el buceo deportivo y profesional estaba en auge. Sin embargo, no existía un reloj fiable que permitiera a los buceadores medir con precisión el tiempo de inmersión, una necesidad vital para la seguridad. El Submarine era la respuesta. El Submarine fue el primer reloj de pulsera con caja Oyster hermética hasta 100 metros. Pero no fue un éxito inmediato.
Los primeros modelos se ofrecían en tiendas de equipamiento de buceo, no en joyerías. Era una herramienta, una pieza de equipo, no un objeto de lujo. El público general aún no lo entendía. La década de los 50 también trajo consigo el inicio de la era de los vuelos intercontinentales. La aviación comercial se expandía. Los pilotos y los viajeros frecuentes, cruzando diferentes usos horarios, necesitaban una forma de llevar la cuenta del tiempo en diferentes partes del mundo. Rolex colaboró estrechamente con Pan Am para desarrollar el GMT Master. Su bisel bidireccional y su aguja adicional permitían al piloto mantener la hora de casa y la hora de destino al mismo tiempo. Era un reloj diseñado para el hombre moderno, que cruzaba los cielos con la misma facilidad que los océanos. El GMT Master fue un éxito instantáneo. Pero la ciencia y la tecnología también presentaban nuevos desafíos. Los científicos de los laboratorios del CERN, de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, en Suiza, se quejaban de que los campos magnéticos de sus aceleradores de partículas afectaban la precisión de sus relojes. Necesitaban un reloj antimagnético. Rolex patentó una nueva tecnología, un escudo interno, que protegía el movimiento de los campos magnéticos. El Milgauss no era un reloj para el público en general. Era una herramienta para una élite de científicos e ingenieros. Los años 50 fueron la década de la consagración de Rolex como el líder indiscutible en la creación de relojes de herramienta. Pero en mayo de 1953, un evento a miles de kilómetros de Ginebra solidificaría la leyenda de la marca para siempre. Edmund Hillary llevaba un reloj Smiths, pero Rolex había suministrado a la expedición un prototipo de su próximo reloj, el Explorer. Este reloj, con su esfera legible y su robusta construcción, había sido diseñado para las condiciones extremas de la escalada de alta montaña. El logro de Hillary y Norgay fue una de las mayores hazañas de la historia de la humanidad. Y Rolex, que había patrocinado la expedición y había proporcionado el reloj, se convirtió en parte de la historia. Aunque el Rolex no fuera el reloj exacto que Hillary usó para el último tramo, la marca capitalizó el éxito y presentó al mundo el Explorer. Un reloj creado para los exploradores de verdad, para los hombres que desafiaban los límites de la resistencia humana. Con el Submarine, el GMT Master y el Explorer, Rolex había completado una trilogía de leyendas. Había logrado el reconocimiento de los aventureros, los científicos y los militares. Pero la década de los 60 traería un desafío aún mayor. Un desafío para un reloj de vestir, elegante y de gran complejidad. Un reloj que consolidaría su reputación no solo como creador de instrumentos, sino como maestro de la alta relojería. Y ese reloj, el Day-Date, traería consigo un material que se convertiría en un símbolo de la marca, el oro. El oro se convertiría en el emblema de la excelencia, la riqueza y el poder que Rolex ya representaba en el imaginario colectivo. La década de los 50 había posicionado a Rolex como el reloj de los aventureros, de los deportistas, de los científicos. Había conquistado el océano y las cimas más altas. Pero Hans Wilsdorf, el incansable visionario, sabía que la marca no podía vivir solo de la aventura. Debía conquistar la cumbre de la elegancia y el poder. El siguiente capítulo de la historia de Rolex se escribiría en las altas esferas de la política y las finanzas. En 1956, Rolex presentó el Oyster Perpetual Day-Date, el primer reloj de pulsera cronómetro con un calendario que indicaba la fecha y el día de la semana con todas las letras, en una ventana en la esfera. Para reforzar la imagen de estatus, Rolex decidió que el Day-Date solo se fabricaría en metales preciosos, oro y platino. El Day-Date no era solo un avance técnico, era una declaración. Era un reloj para el poder. Se le unió una pulsera específica, la pulsera President, de la que el reloj tomó su famoso apodo, el reloj de los presidentes. La exclusividad de estos materiales, combinada con su compleja mecánica, lo elevó por encima de cualquier otro reloj de su clase. El Day-Date se convirtió en el reloj de los líderes mundiales, de los magnates de la industria, de las figuras más influyentes del planeta. Dwight D. Eisenhower, Lyndon B. Johnson, Ronald Reagan. La lista es larga.
El reloj dejó de ser un simple medidor del tiempo para convertirse en un objeto de deseo, una pieza que comunicaba éxito y autoridad sin necesidad de palabras. A medida que Rolex consolidaba su reputación en la alta esfera, la marca también se enfrentaba a nuevos retos en su búsqueda de la perfección total. La precisión no era solo el resultado de la habilidad humana, sino de la tecnología más avanzada. El siguiente paso era la automatización y la optimización de sus procesos de producción. Pero la máxima expresión de la búsqueda de la perfección vendría de un nicho muy específico, las carreras automovilísticas. Los cronógrafos de la época, con sus múltiples agujas y subesferas, eran a menudo confusos y difíciles de leer. Rolex decidió crear un cronógrafo que no solo fuera preciso, sino que también fuera legible y funcional para los pilotos de carreras. En 1963, nace el Cosmograph Daytona, nombrado en honor al famoso circuito de carreras de Daytona, en Florida. El reloj se convirtió en un icono de las pistas, con su taquímetro grabado en el bisel, que permitía a los pilotos calcular la velocidad media en un tramo determinado. La historia del Paul Newman Daytona es un ejemplo perfecto del poder de una asociación. Lo que en su momento fue un fracaso comercial, se convirtió en una leyenda. Años más tarde, el reloj personal de Paul Newman se subastaría por un precio récord, convirtiéndose en el reloj de pulsera más caro jamás vendido en su momento. Pero la leyenda de Rolex no se forjó solo con el glamour y el poder. También se forjó en las profundidades más oscuras del océano. El Submarine, con su resistencia a 100 metros, ya era un éxito. Pero los exploradores del abismo demandaban más. El batiscafo descendió a la oscuridad total, sometiendo al reloj a una presión de casi 11.000 metros de columna de agua. La presión, equivalente al peso de miles de toneladas, podría haber aplastado cualquier objeto. Cuando el batiscafo emergió, el reloj seguía funcionando. Pero el Rolex, con su cristal de zafiro abombado y su caja de acero de alta resistencia, resistió. En 1971, Rolex presentaría el Seat Weller, un reloj diseñado en colaboración con los buceadores profesionales de la empresa Comex. Un reloj con una válvula de escape de helio para permitir a los buceadores de saturación despresurizar el reloj sin que el cristal explotara. Rolex había conquistado las profundidades del océano. Pero incluso en la cima del éxito, un desafío impensable se acercaba. Un enemigo invisible que amenazaría con destruir a la industria relojera suiza desde sus cimientos. Una revolución que vendría de Asia, y que se basaría en un nuevo tipo de tecnología. La amenaza de los relojes de cuarzo. El tic-tac mecánico, el corazón de la relojería tradicional, se vería confrontado por la frialdad del cuarzo. ¿Cómo reaccionaría Rolex? ¿Se mantendría fiel a su herencia mecánica, o se adaptaría a los nuevos tiempos? La crisis se avecinaba, y la respuesta de la marca definiría no solo su futuro, sino el futuro de toda una industria. La década de los 70 amaneció bajo una nueva luz, fría y electrónica. El mundo entero se vio sacudido por una revolución tecnológica que se originó en Asia y que amenazaba con barrer del mapa a la milenaria industria relojera suiza. La precisión ya no era un arte manual, sino una función de un cristal de cuarzo y una batería. Se le llamó la crisis del cuarzo. Mientras que otras marcas suizas sucumbieron a la tentación de unirse a la moda del cuarzo, Rolex tomó una decisión arriesgada y audaz. Se mantuvo fiel a sus principios. Su respuesta a la crisis no fue la rendición, sino la reafirmación de su identidad. Mientras el mundo se volvía digital, Rolex defendía la tradición de la alta relojería. En 1977, Rolex presentó su respuesta a la crisis del cuarzo, el Oyster Quartz. Aunque era un reloj de cuarzo, no era uno cualquiera. Su diseño, de líneas angulares, era futurista, pero su construcción seguía siendo la de un Rolex. Un reloj de cuarzo que costaba tanto o más que uno mecánico. Era una declaración: si Rolex iba a fabricar un reloj de cuarzo, sería el mejor del mundo. Pero incluso mientras experimentaba con el cuarzo, la marca no abandonó su compromiso con la mecánica. De hecho, redobló sus esfuerzos.
La crisis del cuarzo forzó a Rolex a mirar hacia el futuro, a perfeccionar sus movimientos y a mejorar su tecnología. A medida que la crisis del cuarzo cedía, el mundo redescubrió el valor de lo auténtico. La gente ya no quería un reloj que solo diera la hora, quería una pieza de historia, una obra de arte. Y Rolex, que se había mantenido fiel a sus raíces, estaba perfectamente posicionado para capitalizar este cambio. A finales de la década de los 80, la demanda de relojes mecánicos se disparó. Los coleccionistas, que antes despreciaban los relojes de pulsera, comenzaron a buscarlos. Y Rolex, con su reputación de robustez, fiabilidad y precisión, se convirtió en el objeto de deseo por excelencia. La década de los 90 fue una época de consolidación para Rolex. La marca no solo se recuperó de la crisis del cuarzo, sino que emergió más fuerte que nunca. Se centró en la mejora de sus productos existentes, en la integración vertical de la producción y en la mejora de la calidad de sus movimientos. El acero Oyster Steel, una aleación de acero inoxidable de la más alta calidad, se convirtió en el material distintivo de la marca. El oro, que antes se compraba, ahora era fabricado por Rolex. La empresa se convirtió en una manufactura de pleno derecho, controlando cada etapa de la producción. Pero la máxima expresión de la innovación y el diseño en esta época llegó con un reloj que no era para el buceo o la aviación. Era para la élite de los deportes náuticos. En 1992, Rolex presentó el Yachtmaster. El Yachtmaster era una declaración. Era un reloj para el éxito, para el ocio de lujo. Era el reloj del hombre que ya lo había logrado todo, y que ahora disfrutaba de los frutos de su trabajo. La década de los 90 también vio el inicio de la obsesión por los relojes de segunda mano. Lo que antes era un mercado de nicho, se convirtió en una industria. Y Rolex, con su reputación de durabilidad y su diseño atemporal, se convirtió en la marca más deseada en el mercado de la segunda mano. Pero la leyenda de Rolex no se forjó solo con el diseño y la tecnología. Se forjó con la capacidad de la marca para asociarse con los mayores talentos y logros de la humanidad. Y la siguiente década traería un desafío aún mayor. Un desafío para un reloj de gran complejidad y de alta tecnología. La tecnología de los relojes inteligentes, que se desarrollaría en el siglo XXI, representaba la nueva amenaza para la relojería tradicional. La precisión digital, la conectividad con el mundo exterior, la capacidad de los relojes de cuarzo, pero ahora con una interfaz inteligente. ¿Cómo reaccionaría Rolex a esta nueva era? ¿Se mantendría fiel a su herencia, o se adaptaría a los nuevos tiempos? La respuesta de la marca, una vez más, sería la reafirmación de su identidad. Su respuesta a la nueva era no sería un reloj inteligente, sino un reloj que era un prodigio de la ingeniería y la alta relojería. Un reloj para los que valoraban el arte, la tradición y la elegancia por encima de la tecnología digital. La leyenda de Rolex, forjada en el pasado. El siglo XXI trajo consigo una nueva revolución. No era la de la velocidad o la conquista de los elementos, sino la de la interconexión. El mundo estaba más conectado que nunca, pero también más caótico. Los relojes inteligentes de cuarzo prometían la sincronización perfecta con el mundo digital, amenazando una vez más la hegemonía de la alta relojería. Pero Rolex, una vez más, encontró la respuesta no en la tecnología, sino en la tradición y la innovación. Rolex se centró en la mejora de sus movimientos. La espiral para Chrom, el amortiguador para Flex y el escape Chronergy. Estos avances no eran visibles para el ojo inexperto, pero eran la base de una precisión sin precedentes. Rolex no quería simplemente mantener el status quo, quería perfeccionarlo. El año 2012 marcó un hito en esta búsqueda de la perfección. Rolex presentó el Skydweller. Un reloj de una complejidad asombrosa que se convertiría en el arquetipo de la alta relojería para el hombre moderno. El Skydweller era el reloj de la sincronización mundial.
Era el reloj para el viajero de negocios, para el diplomático, para el líder mundial que necesitaba estar en sintonía con diferentes zonas horarias y con un calendario anual que no requería ajustes manuales. Era la respuesta de Rolex a un mundo conectado. Pero incluso mientras miraba al futuro, Rolex no olvidaba su pasado. En 2016, la marca sorprendió al mundo al reeditar uno de sus modelos más icónicos, el Cosmograph Daytona con un bisel de cerámica. El bisel, hecho de un material de alta tecnología, era resistente a los arañazos y la corrosión, un tributo al espíritu de innovación del original. La respuesta del público fue abrumadora. Las listas de espera para el nuevo Daytona se hicieron interminables. El reloj se convirtió en un símbolo de estatus, un objeto de deseo. El Daytona no era solo un reloj, era una declaración de intenciones. Rolex también decidió volver a las profundidades. Con la colaboración del cineasta y explorador James Cameron, la marca lanzó el Rolex Deep Sea Challenge. Un reloj de buceo capaz de resistir la increíble presión de 12.000 metros de profundidad, un nuevo récord mundial. El siglo XXI ha sido la época del retorno a la artesanía, a la calidad, a lo duradero. Y Rolex, que nunca abandonó su herencia, se benefició enormemente de esta tendencia. La marca se ha convertido en un símbolo de la inversión, de la herencia y del lujo discreto. La pandemia del año 2020, que sacudió los cimientos del mundo, tuvo un efecto inesperado en el mercado de Rolex. Con las fábricas cerradas y la producción limitada, la demanda de los relojes se disparó. Los precios de segunda mano se dispararon, y los Rolex se convirtieron en un activo financiero, un refugio seguro en tiempos de incertidumbre. El Rolex se había convertido en algo más que un simple reloj. Se había convertido en una inversión, en un símbolo de la resistencia a los tiempos difíciles, en un objeto de deseo que trascendía su función original. Pero la historia de Rolex no es solo la historia de los relojes. Es la historia de su fundador, Hans Wilsdorf, un hombre que creyó en la perfección, en la aventura y en la capacidad humana para superar los límites.